8 profecías bíblicas que ya se cumplieron y te dejarán sin palabras. La Biblia no solo es un libro de fe, es también un testimonio de historia, cultura, poesía y promesas que atraviesan los siglos. Pero lo que más sorprende a quienes la estudian es su capacidad de anunciar el futuro con precisión. A lo largo de miles de años, encontramos profecías escritas en contextos de dolor, exilio, esperanza y juicio. Profecías que parecían imposibles de cumplir, pero que hoy la historia y la arqueología confirman. En este video, viajaremos al corazón de las Escrituras para descubrir 8 profecías bíblicas que ya se cumplieron. Prepárate, porque no son simples coincidencias, son huellas claras de que la palabra de Dios se mantiene firme a lo largo del tiempo. 1. La destrucción del Templo de Jerusalén, Mateo 24. Imagina el lugar más sagrado para todo un pueblo. El Templo de Jerusalén era el corazón de la fe judía, un edificio majestuoso, cubierto de oro, visto como indestructible. Un día, Jesús se volvió hacia sus discípulos y pronunció unas palabras desconcertantes. De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Para sus seguidores, esas palabras eran casi una blasfemia. ¿Cómo podía el Mesías hablar de la destrucción del lugar donde habitaba la presencia de Dios? Y sin embargo, apenas unas décadas 70 después de Cristo, el Imperio Romano bajo el mando de Tito sitió Jerusalén. La ciudad fue devastada y el templo destruido hasta los cimientos. Los soldados romanos, según los relatos históricos, quemaron el edificio y el oro que lo recubría se derritió, filtrándose entre las grietas de las piedras. Para recogerlo, los romanos desmontaron piedra a piedra, cumpliendo la profecía de Jesús al pie de la letra. Hoy, lo único que queda de aquel templo es el famoso muro occidental, conocido como el Muro de los Lamentos, donde miles de personas acuden cada día a orar. Esta profecía cumplida sigue recordando al mundo que ninguna obra humana, por majestuosa que parezca, puede resistir el cumplimiento de la palabra de Dios. 2. La dispersión de Israel, Deuteronomio 28. Desde los tiempos de Moisés, Dios había advertido al pueblo de Israel que, si se apartaban de su pacto, serían esparcidos por todas las naciones. Durante siglos, esta advertencia pareció exagerada. Israel era una nación pequeña, pero firme en su identidad. Sin embargo, tras la caída de Jerusalén, el pueblo judío inició un largo camino de dispersión. Fueron expulsados, perseguidos y llevados al exilio en diversas ocasiones, primero en Babilonia, luego en tiempos del Imperio Romano. Con los siglos, los judíos se establecieron en Europa, África, Asia y más tarde en América. Por casi 2000 años, Israel dejó de existir como nación. Y sin embargo, los judíos nunca perdieron su lengua, sus costumbres, su fe. Este fenómeno, único en la historia, es el reflejo exacto de aquella profecía, un pueblo separado geográficamente, pero unido espiritualmente, esperando el día de volver a su tierra. 3. El regreso de Israel, Ezequiel 37. En medio del exilio, el profeta Ezequiel anunció algo sorprendente, que un día Dios reuniría a su pueblo de todas las naciones y los devolvería a su tierra. Para muchos, estas palabras eran pura esperanza poética. ¿Cómo podría un pueblo sin nación volver a levantarse después de siglos de dispersión? Pero la historia moderna nos ofrece una de las pruebas más contundentes del cumplimiento profético. Tras siglos de sufrimiento y persecución, y luego del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, en 1948 se proclamó el nacimiento del Estado de Israel. Millones de judíos regresaron de todas partes del mundo, cumpliendo aquella visión antigua. Jerusalén volvió a ser el centro de un pueblo que, contra toda probabilidad, sobrevivió y volvió a florecer. Este hecho es considerado por muchos como uno de los mayores milagros políticos y espirituales de los tiempos modernos. 4. La caída de Babilonia, Isaías 13. Babilonia fue la joya del mundo antiguo, murallas enormes, jardines colgantes, riqueza y poder que parecían eternos. El profeta Isaías, sin embargo, anunció que llegaría el día en que Babilonia sería destruida y jamás volvería a ser habitada. En el año 539 a.C., los medos y persas conquistaron la ciudad. Poco a poco, Babilonia perdió su esplendor y cayó en ruinas. Hoy,
Lo que alguna vez fue símbolo de gloria, yace en el desierto de Irak, desolado y vacío, cumpliendo lo que Isaías había profetizado, un lugar que nunca más sería habitado. 5. El nacimiento en Belén, Miqueas 5. El profeta Miqueas, siglos antes de Cristo, anunció que de Belén saldría el gobernante que pastorearía a Israel. Belén no era más que una aldea pequeña, irrelevante para el mundo antiguo. Y sin embargo, allí nació Jesús, cumpliendo la profecía. En un humilde pesebre, el Hijo de Dios vino al mundo, demostrando que las promesas divinas no dependen del tamaño ni de la grandeza humana, sino de la fidelidad del Señor. 6. El precio de la traición, Zacarías 11. El profeta Zacarías habló de que el Mesías sería traicionado por 30 piezas de plata, y que ese dinero sería arrojado en la casa de Dios para comprar el campo del alfarero. Siglos después, Judas Iscariote entregó a Jesús por exactamente 30 piezas de plata. El detalle es impresionante: cuando Judas, arrepentido, devolvió el dinero, este fue usado para comprar un terreno llamado el campo del alfarero. Cada palabra de la profecía se cumplió con precisión, como si el guión de la historia ya estuviera escrito. 7. La crucifixión anunciada, Salmo 22. El Salmo 22 describe un sufrimiento inexplicable: manos y pies traspasados, multitudes burlándose, ropas repartidas y sorteadas. Lo más asombroso es que este salmo fue escrito siglos antes de que existiera la crucifixión como método de ejecución. Cada detalle se cumplió en la muerte de Jesús, desde las burlas de la multitud hasta el reparto de sus vestiduras. Esto no solo demuestra la precisión de la profecía, sino que revela que la cruz no fue un accidente histórico, sino parte del plan de Dios desde el principio. 8. El sueño de Nabucodonosor y los imperios futuros, Daniel 2. En Babilonia, el rey Nabucodonosor soñó con una gran estatua, cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro. Daniel interpretó el sueño. Cada parte representaba un imperio que surgiría y dominaría el mundo. La historia confirmó esta visión. El oro, Babilonia. La plata, el imperio medo-persa. El bronce, Grecia, bajo Alejandro Magno. El hierro, Roma, el imperio más fuerte y extenso de la antigüedad. Lo que parecía un sueño fue en realidad un mapa profético de la historia humana. Y aún más, Daniel anunció que en los días de esos reinos, Dios levantaría un reino eterno que nunca sería destruido. Ese reino es el reino de Cristo, que sigue creciendo hasta hoy. Estas 8 profecías cumplidas no son simples relatos antiguos, son la evidencia de que la Biblia no habla en vano. Si todo lo que Dios anunció en el pasado se cumplió con exactitud, ¿cómo no confiar en lo que aún está por venir? El mensaje es claro: la palabra de Dios no falla. Y la gran pregunta es, ¿estamos listos para lo que Él ha prometido para el futuro?